Hola, les extiendo un saludo muy especial. Mi nombre es Jorge Eduardo Vázquez Santamaría, docente, investigador y coordinador de la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Católica Luis Amigó, en la ciudad de Medellín, Colombia, y en compañía de la docente investigadora Beatriz Elena Arcila Salazar, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente, les compartiremos las generalidades de este trabajo que hemos denominado la protección de la fauna en el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, un resultado del proyecto de investigación Acceso a la justicia, a la información y a la participación democrática para la protección de los derechos colectivos y del ambiente, que está en su cuarta fase dedicada al ejercicio de los derechos de acceso en asuntos ambientales por parte de las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales del Sistema Nacional Ambiental de Colombia. Bien, el caso que les voy a compartir es un caso que tuvo su origen en el primer semestre del año 2023, específicamente en el mes de marzo, cuando la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad Católica Luis Amigó tuvo conocimiento de una situación a través de un estudiante del programa de Derecho que al mismo tiempo trabaja como conductora de tren en la empresa Metro de Medellín, uno de los sistemas de transporte masivo que integra el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá, SITVA. Y esta situación presentó inicialmente dos aristas. La primera es que la estudiante reportó que en las instalaciones e infraestructuras del SITVA recurrentemente había presencia de animales, pero adicional a ello, la estudiante describió el dilema que es tener que operar los trenes y los distintos vehículos del sistema con la presencia de animales en las vías, lo que hace que en muchas oportunidades los conductores detengan la marcha de los trenes, alteren el funcionamiento del sistema, se reporten fallas en el sistema de movilidad a nivel metropolitano y no obstante, pues no se evitan las heridas, las mutilaciones y las muertes de gran cantidad de animales que llegan a las infraestructuras de este sistema. Por eso la clínica jurídica acogió el caso y luego de su estudio y de su debate inicial sobre él, se fijaron varios problemas que ameritaban una estrategia de intervención. Debemos tener presente que el método clínico que fue empleado y que es empleado en la Universidad Católica Luis Amigó permitió trabajar el problema a partir de una triada de preguntas o una triple dimensión del problema: social, jurídica e investigativa. La primera dimensión, la social, sintetizó un problema en la siguiente pregunta: ¿cómo incide la falta de información ambiental en la sociedad para que se proteja eficazmente a la fauna en el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá? Pues creímos que la desinformación de los usuarios permite evidenciar que hay una falta de conocimiento y hay una falta de divulgación de la situación que debería ser de interés público y que por lo tanto lo que padecen los animales al interior de las infraestructuras e instalaciones del SILVA pues se lee como una realidad inexistente toda vez de que no hay una divulgación sobre la problemática que allí se vive en tiempos en los cuales el ordenamiento jurídico de Colombia viene avanzando fuertemente sobre una visión ecocéntrica del ambiente que, citando a la Corte Constitucional en la sentencia C-048 del 2018, implica reconocer el valor intrínseco que tiene la naturaleza y la necesidad imperiosa de incentivar una defensa y una protección muy rigurosa a favor de esa naturaleza y de todos los componentes. Entonces, teniendo como base el problema social, luego se emprendió la elaboración de un problema jurídico que se sintetizó en el siguiente interrogante: ¿cómo la disposición, la actualidad y el acceso a la información inciden en la connotación pública de la protección a la fauna en el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá? ¿Por qué? Porque allí se vieron comprometidos derechos constitucionales como el ambiente sano o el equilibrio ecológico, pero sin duda alguna también vinculado a la desinformación y a la falta de conocimiento, derechos como la información, el acceso a la información o el acceso a la información ambiental. Esto entonces implicó unas dimensiones iniciales del caso,
unas dimensiones sociales que se reflejaban en la preocupación y el estrés recurrente que padecen los conductores y operarios de los sistemas de transporte masivo que integran el sistema integral de transporte del Valle de Aburrá, la incipiente tratamiento y manejo que ha recibido la situación en los medios de comunicación y unos usuarios desinformados a través de los cuales no se evidencia la naturaleza pública de esta problemática. Entonces, para poder profundizar en ella, pues se decidió emprender una estrategia metodológica de consulta a las autoridades competentes sobre el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá, específicamente las autoridades que tienen competencias ambientales para proteger a la fauna, y allí se alcanza una primer pregunta de tipo investigativo, y es quiénes son esas autoridades competentes, lo que arrojó una presunta ambigüedad en las competencias frente a la protección de la fauna, y por lo tanto se pasó a una pregunta mayor, y es cómo esa presunta ambigüedad en las competencias institucionales puede llegar a obstaculizar la eficacia de las medidas de protección frente a la fauna en el sistema integrado del Valle de Aburrá. Entonces, la dimensión investigativa permitió poder aclarar toda la estructura del sistema y saber a qué se enfrentan los animales cuando ingresan en las instalaciones y en las infraestructuras. Hablamos de un sistema que tiene 4 componentes centrales en los cuales se ven comprometidos los animales: el Metro de Medellín, que recorre poco más de 31 kilómetros, cuenta con 27 estaciones y 80 trenes; el sistema MetroPlus, que está conformado por buses articulados que recorren un trayecto donde se distribuyen 25 estaciones y hay 31 buses articulados en movimiento; el sistema de Metrocable, que tiene 5 líneas con 15 estaciones y 326 telecabinas que llegan a afectar a animales de vuelo; y el tranvía, que es el más reciente, que recorre poco más de 4 kilómetros con 9 estaciones. Para entonces dimensionar la realidad de los animales al interior de este sistema, se interpusieron 6 derechos de petición, 3 de ellos a la empresa Metro de Medellín, los otros distribuidos al área metropolitana del Valle de Aburrá como la autoridad ambiental competente en los suelos urbanos, que son primordialmente donde se ubica el sistema, y otro a la Corporación Autónoma Regional Corantioquia como la autoridad ambiental en suelo rural, toda vez que una de las líneas de Metrocable ingresa a suelos rurales en el distrito de Medellín. A partir de estos derechos de petición, ¿qué hallazgos y, digamos, resultados tuvimos en este ejercicio? Lo primero es que, para enfrentar la pregunta de cómo está configurada esa presunta ambigüedad en las competencias institucionales ambientales para la protección de la fauna, nos dirigimos a la fauna como objeto jurídico de protección, y nos encontramos que hay claridades desde lo legal, desde lo jurisprudencial y desde lo doctrinal, donde doctrinalmente la fauna se asume como la diversidad de animales que habitan en un área geográfica determinada, y se refiere a una variedad de animales que de manera permanente o transitoria hacen parte de un ecosistema. Allí empezamos a identificar que la fauna ha tenido un tratamiento reglamentario y legal preferentemente orientado a la fauna silvestre, entendido como todo el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, ni de mejoramiento genético, ni de cría, ni de levante regular, o que han regresado a su estado salvaje, excluyendo de allí a los peces y a todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático. Esta fauna silvestre, el ordenamiento jurídico la suele dividir en fauna nativa y en fauna exótica, pero es verdad que la fauna que se ve comprometida en las infraestructuras e instalaciones del sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá no es solo silvestre, y que allí tienen lugar todas las otras expresiones y clasificaciones de fauna que contempla el ordenamiento jurídico, como las tradicionalmente previstas en el Código Civil, donde se contemplan los animales bravíos, domésticos y domesticados. Esto sí se tiene presente que, gracias a uno de los derechos de petición que contestó el Metro de Medellín, los animales que se ven comprometidos en el sistema integrado de transporte van desde 46 especies de aves registradas, 11 especies de abejas y de avispas, gatos, perros, ardillas, zarigüeyas,
zorro, perros, murciélagos, 3 especies de tortugas, iguanas y lagartijas. Entonces, esto arroja a que las especies que están presentes en el sistema integrado de transporte engloban es en realidad el concepto jurídico de diversidad biológica, entendido como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprendiendo la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Con la fauna dimensionada en estas distintas clasificaciones, pudimos establecer entonces que las competencias para su protección tienen dos grandes aristas. Primero, una arista sancionadora, donde la Ley 84 de 1989, que se encarga de regular los actos de crueldad animal, pues gracias a una actualización que tuvo en el 2016 a través de la Ley 1774, establece que le corresponde a los alcaldes, a los inspectores de policía que hagan las veces y en el Distrito Capital, Bogotá, a los inspectores de policía conocer de todas las contravenciones relacionadas con la crueldad y el maltrato animal. Adicionalmente, esa ley del 2016 también incorporó un tipo penal relacionado con la protección de la vida, la integridad física y emocional de los animales, focalizados en el maltrato que desencadene la muerte o la lesión que afecte gravemente la salud o la integridad física del animal, supuestos que frecuentemente se dan en las infraestructuras del sistema integrado de transporte. Y a ello le sumamos pues todo el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 de 2009, donde se contemplan todas las acciones o omisiones que constituyan violación a las principales normas de contenido ambiental en Colombia. Ahí se incluyen justamente esas relacionadas con el maltrato y la crueldad animal. Si no estamos hablando de sanciones y pasamos más a medidas preventivas y precautorias, encontramos que una medida que se relaciona con ello es la que se adoptó a través de la Ley 2054 de 2020, que dispone que los municipios y los distritos deben establecer, de acuerdo a su capacidad financiera, un lugar seguro, un centro de bienestar animal o un albergue para la fauna que sirva como hogar de paso público o a donde se pueda llevar a los animales domésticos que se encuentran en situación de abandono. Con esto entonces, luego quisimos ahondar en la comprensión que estas competencias tenían estas autoridades y llamó particularmente la respuesta que proporcionó el Metro de Medellín como la entidad directamente encargada, porque parece una posición bastante excluyente de la responsabilidad que le cabe, en la medida en que, de acuerdo a esta compañía, en supuestos donde haya presencia de animales vivos en el sistema integrado de transporte del Valle de Aburrá que no hayan sido afectados en su integridad ni en su vida por el sistema, le corresponde entonces hacerse cargo de ellos a esta subsecretaría de protección animal de acuerdo a la legislación adoptada en el 2020. Estiman que si el animal tiene algún tipo de afectación, herida o mutilación, le corresponde al área metropolitana del Valle de Aburrá como autoridad competente en suelos urbanos y en caso de que haya animales comprometidos en infraestructuras colindantes, se debe llamar a los bomberos. De manera que la empresa Metro de Medellín no ve propiamente una competencia directa frente a los animales, cuando en realidad es una compañía que tiene que implementar un plan de manejo integral de fauna tal como se lo exigió la autoridad ambiental. También llama la atención que entre los derechos de petición por medio de los cuales se buscó consolidar información ambiental al respecto, el Metro de Medellín prácticamente trata de hacer extensible el concepto de adaptabilidad biológica a la capacidad de raciocinio que pueda llegar a tener un animal, toda vez que manifestó que considera importante reconocer a los animales como seres que tienen la capacidad de identificar, entender, aprender y razonar situaciones generales y específicas que les permitan adaptarse al entorno. De tal manera que en este supuesto de las infraestructuras en las cuales van a seguir estando comprometidos los animales a lo largo y ancho del área metropolitana del Valle de Aburrá,
la principal entidad responsable parece que va a seguir asumiendo una postura de exclusión respecto a lo que la legislación y un instrumento como el Plan de Manejo Integral de Fauna le impone.